Buenas tardes a todos. Como grupo número 2 del curso de gestión financiera aplicada a procesos humanos dentro de la empresa, tenemos a bien el día de hoy realizar una entrevista a un profesional experto en administración empresarial como parte de la maestría de Derecho del Trabajo y Administración Empresarial. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Manuel Francisco Salazar Telón, quien amablemente aceptó nuestra invitación, ya que nuestra maestría pues abarca dos grandes ciencias, tanto el derecho como la administración, y siendo que la totalidad de estudiantes de este grupo pues somos abogadas, es un poquito más complejo entender el área de administración financiera y empresarial. Entonces tenemos total seguridad de que el día de hoy vamos a adquirir varios conocimientos de parte del licenciado, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar con las preguntas, voy a tener a bien leer parte de la hoja de vida de él. Es administrador, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Rafael Landívar. Su número de colegiado es 16.117. Tiene estudios de funciones del Ministerio de Finanzas Públicas y actualización fiscal. Y dentro de su experiencia laboral, que abarca las dos áreas, tanto la jurídica como la de administración, pues ha tenido a bien de desenvolverse como contador en el Ministerio de Cultura y Deporte, específicamente de la Marimba de Conciertos de Bellas Artes, de proyecto de Prodesta de Guatemala, así como también ha sido contador del proyecto del Instituto Centroamericano de Agricultura, ha sido asistente de tesorería en la Superintendencia de Administración Tributaria, auxiliar de contabilidad en el Ministerio de Gobernación y actualmente se desenvuelve como asistente administrativo 2 en el Ministerio Público. Entonces, vamos a iniciar con las preguntas. Cada una de las estudiantes se va a presentar y va a realizar una pregunta. La primera, pues, la voy a realizar yo. Mi nombre es Lilian Goretti del Rosario Soncamí y quisiera, pues, pedirle si usted nos puede indicar de manera general cuáles son los aspectos relevantes que abarca el área de estudio de la administración empresarial. No, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Espero que los conocimientos que bien ya sea por estudios o por la ejerción de mi profesión he adquirido, que les pueda ser de utilidad, y pues con mucho gusto les puedo explicar que uno de los enfoques más importantes del área administrativa y principalmente del área administrativa financiera es proveer de las herramientas necesarias para una buena toma de decisiones. Tenemos que, por ejemplo, cada final de periodo fiscal se deben entregar los famosos estados financieros, los cuales nos dan una realidad de cómo está actualmente nuestra empresa, y esto tendría que responder a los objetivos, a las metas y a las necesidades que tiene la empresa o la institución, dependiendo de las circunstancias. Y en base a estos mismos estados financieros y a los informes que se entregan, se puede saber si podemos continuar con los objetivos, si hay que reformular algún objetivo, si hay que tomar ciertas decisiones para poder seguir a corto, mediano y largo plazo alcanzando los objetivos de la empresa. Principalmente se podría mencionar el estado de resultados. En las empresas nos da la oportunidad de saber si tuvimos a bien alcanzar nuestro objetivo, que para todas las empresas pues, la finalidad es el lucro, pero eventualmente se tienen parámetros y rangos en los que a los cuales la empresa responde. Entonces, muchas veces, a pesar de que hayamos tenido un resultado favorable, tenemos que no es lo que realmente esperábamos, y esto depende muchas veces no solo de nosotros como empresa o institución, sino que también depende de los factores que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, este año pues se ha dado la situación de que esta pandemia ha venido a reestructurar muchas empresas, se han tenido que tomar decisiones incluso de recorte de personal, se han tenido que tomar decisiones de cambios de ruta de los objetivos de la empresa, y principalmente lo que se busca es que se puedan mantener todo el tiempo los objetivos y las metas que nosotros teníamos, independientemente si es área productiva, si es área de servicios, si es área de venta de productos. Básicamente nos sirve para poder tomar
las decisiones a corto, mediano y largo plazo, entendiendo que el mediano plazo sería como a 3 años y los proyectos grandes de 5 o más ya serían el largo plazo. No sé si está bien así. No escucho. Perdón, no había activado mi micrófono. Buenas noches, licenciado Salazar, mucho gusto. Le saluda Ligia Rodas. Yo le voy a dirigir la siguiente pregunta. Dentro de su experiencia y conocimiento, ¿nos podría usted decir si es a consecuencia de vacíos legales que esto facilita la mala práctica financiera o estas se dan a pesar de que exista suficiente legislación aplicable al caso? Sí, ya en la práctica se tiene pues es algo muy palpable, muy conocido, de que pues Guatemala regularmente su marco legal ha tenido en algunos ámbitos, no ha tenido como mucha actualización, y en otros ha sucedido que también por las circunstancias de cómo se presentan y cómo se plantean, por ejemplo, los proyectos de ley, regularmente responden a ciertos intereses, lo que ha generado que las leyes como tal tengan en algún momento algunos vacíos, de los cuales se ha ejercido una mala práctica o una mala aplicación basada en la interpretación, por experiencia de situaciones que he vivido en mi área de ejerción, porque por lo que me comentaba aquí Lilian, pues he tenido ya 14 años de experiencia de trabajar en el sector público y pues y se puede, o sea, se entiende que muchas veces se considera al servidor público como una persona de mala aplicación de las circunstancias o de las leyes. Sin embargo, pues gracias a Dios hemos podido también demostrar que es posible hacer las cosas de acuerdo al marco legal que se tiene. Sin embargo, ocurre que el marco legal en el cual Guatemala se desarrolla tiene muchas vertientes que le generan cualquier infinidad de famosas interpretaciones. Eso lo que genera es, por una, en otros casos se genera corrupción incluso, y sucede que aunque la ley exista y es regulada bajo una base, se esperaría que es sólida, sí existen vacíos que van generando que por motivos de interpretación se pueda hacer una u otra cosa. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Gloria Rivas. También le voy a dirigir 2 preguntas. La primera sería, ¿cuáles considera usted que son los problemas básicos que enfrenta el administrador financiero en relación a la ética y los valores en los negocios? Ok. Uno de los problemas más complicados que puede vivir uno como administrador o como tomador de decisiones es que regularmente o muchas veces ocurre que los objetivos no van de la mano con los procesos o los procedimientos. Entonces, uno está, por una parte, trabajando con el equipo de trabajo que ejerce, que genera y que saca adelante los procesos, y por el otro lado uno tiene también a los dueños o a las autoridades o los directivos que regularmente, bueno, siempre están atrás de los resultados. Entonces, ocurre que al momento de las exigencias o de las solicitudes, si uno no está generando o no está dando los resultados que se necesitan, las presiones que se generan pueden muchas veces empujar a la persona a tener alguna mala práctica. Sin embargo, es posible, de acuerdo a que, pues, tampoco estamos hablando de que la administración tenga que ser demasiado rígida, como en muchas otras ciencias. Tenemos la oportunidad de estar evaluando y replanteando cada cierto tiempo las situaciones y las formas en cómo se están haciendo las cosas. Entonces,
bajo esta consigna sí depende mucho de la persona como tal. Entonces entra mucho que ver la conciencia de la persona, la ética de la persona. Pues en mi caso particular y por el estilo de vida que yo llevo, también está, pues en primer lugar, el temor de Dios y el poder hacer las cosas bien. Un ejemplo que yo he tenido también con varios jefes que he tenido en áreas administrativas es que muchos de ellos llegan con la consigna de quitar lo que estaba haciendo en la anterior y empezar desde cero. Sin embargo, también hemos tenido buenas experiencias con gentes que llegan con la mentalidad de que, bueno, vamos a evaluar lo que se viene haciendo y lo que sea bueno lo vamos a seguir, y todo es susceptible de mejora. Todos los procesos siempre se pueden mejorar. Todo el tiempo tenemos que estar buscando, ir mejorando, ir avanzando hacia adelante. Entonces, un consejo que recibí una vez de una persona que yo admiro mucho y que me ha servido mucho para poder permanecer por 14 años en el área del sector público, es que todos los guatemaltecos civiles podemos hacer o pueden hacer lo que la ley permite. Eso es una práctica muy conocida o muy escuchada incluso en todos los ámbitos de vida de uno. Sin embargo, un servidor público debe y puede hacer únicamente lo que la ley permita. Y la ley está lo suficientemente, o tiene una base lo suficientemente sólida que nos permite hacer bien las cosas y sacar los resultados que se necesitan. Gracias, Lee. La siguiente pregunta sería, según su criterio, ¿cómo considera usted que una buena administración financiera contrarresta la corrupción? Ok, una buena administración financiera, al estar siempre fundamentada en la ley y al estar siempre dispuesta a esa apertura de incluso la supervisión. La supervisión es muy importante en el proceso administrativo, los procesos de control. Entonces, si se lleva eso de forma ordenada, si se respetan todos los parámetros establecidos, si se respetan y se evalúan principalmente también los manuales de procedimientos, los manuales de procesos, y se invierte en la capacitación y en la humanización del personal que tenemos a nuestro cargo, podremos alcanzar las metas, los objetivos que nos hemos trazado. Podremos también incentivar a nuestros trabajadores para que lo hagan, para que tomen buenas decisiones en el ámbito que les corresponde y puedan de esta manera ir sumando todo su granito de arena y puedan ir sacando adelante los objetivos sin necesidad de caer en la corrupción. Todo se puede hacer siempre y cuando bajo los parámetros de la ley, bajo los procesos, y es muy efectiva y efectiva, es muy importante en el proceso administrativo, porque se necesita que todas las personas estén identificadas con el objetivo, que estén identificadas con su labor y estén sabidos de lo que cada uno aporta. Todos podemos aportar a un mismo objetivo. Incluso eso genera que dentro de los mismos tipos de trabajo evitar las prácticas y erradicar la corrupción. Un dato muy importante en Guatemala y algo que se nos enfatiza para tomar decisiones y que, pues, bueno, yo doy gracias a Dios de que en sus momentos lo he podido aprender y lo he podido recibir de las personas que han tenido a bien irme enseñando y aprendiendo de ellos, es que Guatemala no debe aceptar ni siquiera un mínimo de corrupción. El guatemalteco tiene que cambiar ese pensamiento. La corrupción no debe existir, no debe ser una práctica común y decir de que, regularmente uno se llega a topar también en lugares con que así se ha hecho siempre y así se va a seguir haciendo. Eso contradice lo que yo les decía hace un momento de que todo es susceptible de mejora y todo es susceptible de ir avanzando. Todo es un dinamismo. Las empresas y las tomas de decisiones siempre son un proceso dinámico, nunca es estancado y nunca va a ser igual. Siempre vamos a tener diferentes factores que incluso no dependen de nosotros, que nos van a hacer ir guiando el procedimiento que se va a seguir para poder seguir obteniendo los resultados que queremos sin necesidad de tener que caer en malas prácticas.
Muchas gracias, licenciado. Bueno, licenciado, le saluda Carolina Smeyhout. Hago eco a la bienvenida y al agradecimiento que sea la licenciada al inicio, la licenciada Lilian Song. Le mandamos un abrazo virtual y mi pregunta es la siguiente. ¿Considera usted importante que un abogado debe tener conocimientos administrativos en un área empresarial como en la financiera? Sí, es muy importante. Así como también a nosotros, los que estamos del otro lado del área administrativa, del área financiera, es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de la ley, tenemos que trabajar bajo los fundamentos de la ley. Es muy importante que un abogado tenga conocimientos también del área administrativa y financiera, porque eventualmente también el área legal es la que asesora en muchos temas de aplicación de ley, de aplicación de justicia también, de revisión de procesos, de ver que la empresa también, porque puede ser que uno pueda decir, bueno, yo tengo un objetivo, yo tengo una meta, yo tengo una forma de hacerlo, y para mí esté bien, como tomador de decisiones o como administrador de un negocio, de una empresa, de una institución, pero es necesario también tener la parte legal, que es la que me va a ayudar a poder tomar esas decisiones. De igual manera, el área legal tiene que saber un poco del área administrativa para saber y poder incluso interpretar lo que uno pueda llegar a presentar. Porque, por ejemplo, en mi experiencia era una práctica muy común cuando yo acababa de llegar a la SAT, que ocurría que los gerentes administrativos o gerentes financieros que llegaban con unos proyectos y el área legal tenía una forma de cómo ver las cosas y cada uno, cuando llegaban al directorio, que es la máxima autoridad de la SAT, cada uno llegaba con la idea de un mismo objetivo, pero ambos enfocados de manera distinta. Entonces, con todas las áreas es muy positivo tener una buena comunicación y ellos siempre se respaldaban o se excusaban diciendo, yo le mandé lo que tenía y él me mandó lo que tenía, pero ni yo entendí lo que me dijo, ni él está entendiendo lo que yo estoy tratando de decir. Entonces, es muy importante que también un abogado sepa qué es o hacia dónde va lo que está presentando el área financiera. Y principalmente también poder entender que al tener los conocimientos financieros y administrativos básicos, se podría decir, o necesarios, se podría incluso prever la corrupción y prevenir las malas prácticas. Se puede incluso evitar una mala toma de decisión, porque es muy posible que alguien tenga, se podría decir, la buena intención de hacerlo de una forma, pero que esto, bajo el marco legal, no es posible realizarse o se debe realizar en otro paso. Un ejemplo muy claro que yo tengo ahorita, que fue reciente, estando ya ahorita en el área de eventos de cotización y licitación del Ministerio Público, es que llegaron las personas tomadoras de decisiones y dijeron, miren, se están abriendo N cantidad de fiscalías y urge que el proceso de la adquisición de los vehículos que se les van a dar a los fiscales se haga de forma inmediata. Sin embargo, el área legal fue la que detuvo este proceso que iba a 1000 por hora, no porque se fuera a hacer de forma equivocada, simplemente la ley incluso tiene límites de periodos que deben de rezarse, plazos mínimos. Entonces decían, cuando sale la publicación de la adjudicación, debe existir un plazo mínimo de 5 días hábiles para que los que no fueron adjudicados puedan impugnar la adjudicación. Entonces, obviamente la ley dice de 5 a 10 o a 15, si no estoy mal. Regularmente se daba el plazo completo para tener como una buena práctica de que se les dio todo el tiempo posible. En este momento que era urgente, entonces tenía que dar el plazo mínimo, pero la autoridad no podía venir y si hoy adjudiqué, mañana confirmar la adjudicación porque se irrespetaba ese plazo. Entonces, esto lo pongo como ejemplo porque es necesario que ambas partes estén para la buena toma de decisiones y en este caso sería una buena práctica. Al darle el plazo mínimo se respeta la ley, pero se agiliza el proceso. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciado Salazar. Le saluda Alejandra Leal. La pregunta que yo le voy a dirigir creo que va a complementar un poco lo que nos estaba comentando hace un momento.
dentro de su experiencia de convivencia en áreas legales, ¿cuál cree usted que son los mayores aportes y conocimientos que ha adquirido de profesionales del derecho y ellos de su persona que hayan contribuido en un mejor desempeño en sus funciones? Mucho gusto. El ejemplo más claro que tengo es que tuve a bien al momento de trabajar para la SAT, por el área en la que yo estaba, era susceptible de nombramiento para juntas de cotización y licitación. Cuando yo ingreso a la SAT, pues todavía estaba en mi proceso de aprendizaje, pero ya graduado, pues ahí se tenía la práctica de que los eventos grandes, que son las licitaciones, se tenían que trabajar solo con profesionales. Y pues tuve a bien la oportunidad de poder trabajar en estas juntas en las que se nombraba siempre un profesional o alguien que supiera de finanzas, que en ese caso era mi persona quien iba representando el área financiera, un abogado y una persona del área que había solicitado la adquisición. En estas juntas fue donde tuve como mayor contacto para ir sumando a mi área profesional o a mi área de ejecución, en el sentido que pues la ley dice que las juntas, en ese caso se tiene autonomía y se toma la decisión para defender siempre los intereses del Estado, o en este caso particular los intereses de la institución. Entonces, así como me topé con juntas en las que decían, mire, usted encárguese de ver que la oferta cuadre y que todo que todos los números cuadren, que todos los precios cuadren y que si nos vamos por precio, pues se le compra el más barato, que dijera el abogado, yo me voy a encargar solo de ver que todo lo que tiene que estar legalizado se haya hecho bien o toda la parte legal esté bien, y el otro que se encargara de ver que pues fuera lo que se había pedido. Tuve también, esas fueron las prácticas que me costó hacer, porque eventualmente pues la toma de decisiones involucra a todas las personas que integramos la junta. Tuve a bien tener la participación con personas que decían, mire, no, o sea, yo les voy a explicar el por qué esto es así, el por qué esto no es así, el por qué esto cumple, el por qué esto no cumple. Y en mi caso particular, yo les decía, yo les voy a explicar por qué es que estamos adjudicando, y se me viene a la mente un ejemplo muy particular que fue cuando se adquirió el seguro de vida de la SAT. Las dos personas que estaban conmigo en la junta me decían, mire, no puede ser posible que usted esté diciendo que lo adjudiquemos no al más barato, sino que al inmediato siguiente. Entonces yo les explicaba que no cumplía con dos requisitos. Para mí no cumplía porque a la hora de que se revisó la fórmula o el cálculo para el valor del seguro, habían variaciones de 3 a 5 centavos por persona y éramos más de 3,000 empleados. Entonces esto generaba un descuadre en la oferta de aproximadamente, eran como, ya en los 2 años sumaban como 3,000 quetzales. Y el abogado nos decía, miren, yo también puedo demostrarles que esta empresa que viene simplemente no cumple con dos requisitos de ley, que los exige. Uno es que ya la ley indicaba a partir de ese año que todas las sociedades anónimas tenían que tener sus acciones de forma nominativa y no el portador. Y esta empresa decía que había iniciado su trámite, el abogado fue, consultó en el Ministerio de Economía y realmente no habían hecho ni un trámite, no existía nada. De hecho, tenían como varias ilegalidades, se podría decir, el más barato. Entonces, sí he tenido la buena fortuna de que las áreas legales con las que yo he trabajado nos han permitido tanto la asesoría como el apoyo y todo lo que le sume a uno. Yo siempre he sostenido una filosofía de trabajo, se podría decir. No por gusto he pasado como en varios trabajos. Regularmente cuando uno llega a un lugar, pues, al ser nuevo, siempre hay alguien que ya sabe hacer el trabajo. Uno se puede topar muchas veces con la dificultad de que la persona cuando uno llega cree que uno le llega a quitar el trabajo. He tenido la buena fortuna de poder compartir y convivir con varios equipos de trabajo bajo el pensamiento de que si yo le enseño a la otra persona lo que yo sé hacer y ella me enseña lo que sabe hacer, ambos aprendimos algo nuevo.
Y esta es una práctica que he tratado de vivir y de compartir en todos los ámbitos de mi vida laboral. Y gracias a ello es que, por ejemplo, yo nunca creí que algún día yo iba a entender la ley de contrataciones, porque es como, la ley está escrita básicamente para obra. O sea, la ley de contrataciones, su fundamento o su objetivo principal es obras. Sin embargo, en varios capítulos de la ley, cuando se van cerrando los libros y los capítulos referentes a cosas muy concretas, siempre dice que en caso de adquisición de bienes o en caso, por ejemplo, de decisión, siempre dicen, para el caso de cotización, todo aplicable, se le hará todo lo que le sea aplicable. Entonces, ese compartir con las personas es lo que hoy por hoy me hace, lo que me hizo a mí poder aprender de la ley de contrataciones, y hoy por hoy llevo ya 2 años y medio trabajando en adquisiciones, cosa que antes yo no hubiera podido saber cómo se debían interpretar, qué aplicaba, qué no aplicaba, por qué sí aplicaba y por qué no aplicaba. Lo que hoy es de que siempre cada quien podrá tener expertise en algo, podrá tener una experiencia en algún aspecto. Por ejemplo, a mí me encanta el área financiera y mucha gente a veces me tacha hasta como de loco porque es muy raro que alguien se está buscando el último centavo, por qué sí, por qué no. Sin embargo, pues compartir esto con otras personas también me es de utilidad para poder ayudarles a poder entender incluso hasta por qué su tarjeta de crédito una vez sí salió desoriginada y otra vez no, si gastó lo mismo, como por poner un ejemplo muy general de algo que me ha pasado en el trabajo. Y me ha servido también el aprender de otras personas que lo que saben y lo que es su área de oportunidad y su área de experiencia y de pasión, también le suma a la persona. Somos personas integrales, somos seres integrales, todos necesitamos de todos y todos aprendemos de todos. Todos podemos aportarle algo a la otra persona y todos podemos aprender del otro. Así sea que yo tenga N cantidad de años de experiencia, una nueva generación me va a venir a enseñar a mí las nuevas prácticas que se traen. Entonces, todos podemos ir siempre sumándole y en la experiencia es donde vamos aprendiendo en el área práctica. Muchísimas gracias, licenciado. Primero, pues yo creo que todas mis compañeras se unen a mí en agradecerle por su tiempo, por sus conocimientos. Creo que la verdad han sido bastante amplios y nos van a ayudar mucho para la clase y compartirlo con nuestros demás compañeros también. Le deseamos muchos éxitos en su vida profesional y laboral. Gracias, y de verdad estamos muy agradecidas porque para nosotros a veces pues conocemos de términos legales, pero de cosas financieras pues lo sentimos como que nadamos en un lugar donde nunca llegamos a un lugar, pero creo que sí nos va a dejar bastante conocimiento bueno y le agradecemos mucho por la oportunidad y por acudir a nuestra cita. Saben, con mucho gusto. Y en todo lo que les pueda ayudar y servir, pues ahí con mucho gusto. Estamos para servirles. Gracias y gracias a todas y pasen feliz noche. Gracias, muchas gracias, licenciado. Bendiciones. Bendiciones.